se trata esta parábola o esta historia? De una boda. De una ceremonia de casamiento según los usos y costumbres en ese momento del pueblo de Israel. ¿Sí? Existen hoy en día, corríjanme si no es así, también lo que se llaman, no sé, las damas de compañía, las damas de honor, que se visten de una forma. También hay hombres que acompañan al novio, así que todavía se conservan algunas costumbres, ¿sí? Que seguramente vienen o tienen algún tipo de similitud con las costumbres del pueblo de Israel en ese momento. Es interesante que el Señor Jesús habla en una parábola de una boda, ¿sí? De un casamiento. ¿Recuerdan cuál fue el primer milagro del Señor Jesús, el primer milagro público? ¿En qué situación? En una boda. En una boda. Así que el Señor Jesús siempre usando ejemplos comunes para que todos pudieran comprender que una situación de todos los días podía traer una enseñanza. Y él habla en este momento de una boda, ¿sí? Una boda, como todo evento, conlleva una preparación. Fíjense que acá había 10 amigas de la novia, en general siempre había amigas de la misma edad aproximadamente, que se prepararon, ¿sí?, para poder acompañarla. En ese entonces la preparación, ¿sí?, constaba de justamente, como el novio solía llegar de noche, ¿sí?, a buscar a la novia a la casa, y esa era la costumbre en ese momento, era necesario mantener iluminado todo, o por lo menos el recorrido del novio, el trayecto del novio hasta que llegara a la casa, ¿sí? Y posteriormente seguramente habría un banquete. Y justamente en el momento de que empieza el tiempo de la boda, el tiempo formal de la boda, bueno, un ejemplo que hemos mencionado, hay un retraso del novio y estas amigas se quedan dormidas. Todos creo que nos hemos quedado dormidos en algún evento, ¿sí? ¿Quién nunca se durmió en un mensaje? Veo muy pocas manos levantadas y eso es gran honestidad. Muy bien. Espero que no lo hagan en este. Dormir en una boda, bueno, evidentemente es que en este caso el novio se había retrasado. Dormir en un banquete, sí, porque a veces los banquetes son nocturnos, las fiestas se prolongan hasta la madrugada y uno a veces se queda dormido, sobre todo si se aburre. Bueno, en el caso que Jesús relata, aquí se quedan dormidas las chicas, las amigas de la novia, hasta que de repente, cerca de la medianoche, avisan, aquí llega el novio. Entonces todas se preparan apresuradamente y ¿qué hacen? ¿Qué preparan? ¿Qué encienden? Las lámparas. ¿Y qué ocurre? Algunas dicen, estamos listas, habían sido precavidas y compraron más aceite, y las otras ya les quedaba muy poquito porque seguramente había transcurrido el tiempo, se fue apagando el aceite de la lámpara y les piden aceite prestado. Y ustedes saben que la mitad de ellas les dice no podemos darle más aceite porque nos quedaríamos sin aceite. Y finalmente ocurre que el novio llega, viene a buscar a la novia y pasan a la fiesta. A ese banquete en donde en realidad, mientras las que no tenían aceite van a comprarlo, la fiesta comienza y ellas se quedan afuera y cuando quieren entrar ya no pueden hacerlo.
Veamos la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Esta parábola, esta historia que el Señor relata, desde el punto de vista de dónde aparece y dentro de qué contexto aparece, se refiere al reino de Dios y más específicamente a cuando el Señor vuelva nuevamente. Y como Él dijo, nadie sabe verdaderamente ni el día ni la hora. Esta parábola está ubicada dentro de un contexto de otras parábolas vinculadas al reino. En el capítulo previo, Mateo 24, está la parábola de los mayordomos. ¿Se acuerdan qué decía? Bueno, no voy a spoilear ninguna de las que venga más adelante durante febrero, pero también se habla de un grupo de personas que tienen que hacerse cargo de algo mientras alguien no está. ¿Sí? Y también está antes de la parábola de los talentos, ¿sí? Es decir, hay 3 parábolas que el Señor Jesús menciona, que relata, que tienen que ver con el reino de Dios, ¿sí? Y hay muchos autores que mencionan que esta parábola se refiere más específicamente a la nación de Israel. Así todo, recorriendo cada uno de los eventos de esta boda, hay muchas cosas que son para nosotros. Así que vamos a explorarlas un poquitito. Porque en realidad nosotros podemos trasladar algunos personajes a nosotros mismos. Nosotros estamos esperando que el Señor vuelva. El Señor Jesús es, en este relato, el novio que va a venir a buscarnos. Y sin avanzar mucho más, la pregunta que empieza a sonar en nuestro corazón es, ¿cómo me preparo yo para eso? ¿Cómo me estoy preparando? Voy a tocar algunas cosas que sobre todo hoy el hermano Omar en la clase mencionó. Hoy se habló sobre la pureza, sobre la transparencia, como una virtud y como una característica que deberíamos tener. Y pensé muy rápidamente en la última parte de la parábola cuando empieza la fiesta. Y hay personas que se quedan afuera. Y quizás esas personas transcurrieron al lado nuestro por mucho tiempo y pensamos que estaban en comunión entre nosotros, con nosotros y en la iglesia, y que se estaban preparando y que estaban esforzándose y trabajando en su salvación. Y que de repente, cuando llegó el momento, no estaban. ¿No será que mucha gente que a veces vemos y que pensamos que sí, están con nosotros preparándose, son compañeros de camino y llega el momento y quedan afuera? ¿Habrá sido genuina su preparación? ¿Habrá sido genuina su conversión? ¿Recuerdan que el Señor Jesús en un momento también dijo, yo a ustedes no los conozco por más que me mencionen todas las cosas que hicieron? Porque en realidad por más que hayan hecho muchas cosas,
no había una preparación que partía desde el corazón. Y esto en realidad no es una crítica a aquellas chicas que no tenían el aceite preparado, que no habían sido precavidas. En realidad es una situación a la que Jesús nos llama a atender. Y acá encontré algunas perlas que no son solamente ni eran para el pueblo de Israel, sino que son para mí, primeramente, y para todos nosotros. Porque ustedes saben que, como venimos viendo, hay parábolas que hablan acerca del corazón de nuestro Dios, pero otras hablan acerca de nuestro corazón. Y como vimos hoy en la clase a la mañana, hay que ocuparse de nuestro corazón. Y preguntarte, Cristian, ¿qué tan genuino sos delante del Señor Jesús? Vamos a ver algunos elementos de esta historia. Vamos a comenzar con el que aparece en la próxima imagen. Y tiene que ver con la lámpara de aceite. Bueno, ustedes saben que no había energía eléctrica en aquel momento. Bueno, sin ir unos minutos para atrás tampoco la había, acá tampoco. Pero la iluminación se daba por lámparas de aceite, cuando obviamente no había luz natural. La figura del aceite y de la lámpara aparece muchas veces en la Biblia. Ustedes podrían mencionar muchos textos, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el primero que me viene a la cabeza porque mi hija menor Antonia lo aprendió acá en la escuela dominical y lo repite permanentemente, ¿sí? Con esa habilidad tan propia de ella de ser insistente. Entonces, hay muchísimos ejemplos. Hay una palabra que me gusta mucho, es en realidad lo que el Señor Jesús menciona acerca del apóstol Juan, ¿sí? Y que está ahí en Juan 5:35, cuando dice que Juan era una lámpara encendida y brillante. Y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. ¿Somos una lámpara encendida y brillante? ¿O tenemos intermitencias por cortes de luz cuando es hora de estar delante de nuestro Señor, cuando es hora de mostrarlo? El salmista dice, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Hoy mencionábamos sinónimos de impuro, ¿verdad? Adulterado, cambiado, ¿sí? Velado, entre tinieblas y luz. ¿Realmente nuestra preparación o nuestra vida o nuestro testimonio o nuestro corazón buscan permanentemente estar encendidos por nuestro Señor? Tomamos conciencia, como ya vamos a ver en unos minutos, de lo que el Señor hizo por nosotros para que le demos ese valor que nos lleva a estar realmente ardiendo por Él. ¿Qué le pasó a Moisés cuando estaba en el desierto? ¿Qué se encontró? Una zarza, una planta que ardía, que estaba quemándose y no se consumía. Y mientras Moisés se preguntaba, ¿de qué tratará esto? El Señor le dijo, sácate el calzado, porque estás en Tierra Santa. Me hago esta pregunta a mí mismo.
yo me estoy preparando y me saco el calzado delante del Señor Jesús. Si Él es el novio que viene a buscarme, si Él es el Señor de señores y Rey de reyes, ¿yo tomo conciencia de quién me viene a buscar? ¿O lo hacemos dominicalmente? Y cuando termina el encuentro hoy, arranca el primer día de la semana y ya me volví a poner el calzado y ya me olvidé de que el Señor es quien mantiene mi lámpara encendida. No sea cosa que también ocurra algo de la vida real, porque las parábolas eran la vida real. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando muchas veces uno enciende una lámpara y qué hace? La pone abajo de la mesa. Y eso ocurría. Parece que tiendo a apagar la luz. Y hasta puede ocurrir que me quede dormido. ¿Se acuerdan que a principios de 2024 comenzamos el estudio en nuestra escuela dominical con el libro del pastor Stanley Clark, donde estudiamos verdades espirituales? Y en una de ellas, la salvación, aprendimos que es una experiencia y que hay que trabajarla. ¿Qué estás haciendo con la salvación? ¿Qué estás haciendo con esa lámpara, con esa luz que el Señor puso en vos? Y ahora que aprovechamos y estamos viendo 1 Juan, podemos reiterar este versículo que dice: si vivimos en luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Nos vemos, nos trasuntamos, y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es en ese momento donde el Señor me pregunta: ¿qué estás haciendo con la lámpara, con el aceite, con la luz que yo puse en tu vida? Porque ese Señor Jesús murió por mí y la sangre de Él me limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? No solo para cuando Él vuelva. ¿Qué estoy haciendo por su reino? ¿Cómo me estoy mostrando ante los demás? ¿Como alguien genuino o como alguien intermitente? Esto me lo dijo el Señor a mí primero y me parece que acá hay una gran enseñanza de esta parábola. Y hay otro elemento más que podemos continuar, como dice la siguiente diapositiva. Es el Señor Jesús quien ya vino a buscarnos una vez y vendrá por segunda vez. Y la pregunta es: ¿qué hago yo con lo que el Señor Jesús hizo por mí? Fíjense que poco tiempo después que el Señor Jesús muriera y la palabra de Dios fuese predicada, la persecución ocurriera y eso diera lugar a que hombres como Pablo también saliera a predicar y a misionar y a plantar iglesias. En una de las cartas de Pablo, en 1 Tesalonicenses, él remarca ese espíritu de los hermanos de Tesalónica diciendo: y ustedes esperan del cielo a su Hijo, quien resucitó y nos libra del castigo que viene.
la salvación, la santificación y todos los procesos que vimos a principio del año pasado no son algo que por default se nos es otorgado. Claro que sí. Por supuesto, ninguno va a hacer otro sacrificio como el Señor Jesús. Ninguno murió en la cruz por nosotros y nos limpia de todo pecado con la sangre vertida. Ningún otro resucitó para darnos la vida eterna. Pero me estoy ocupando de hacer que el sacrificio del Señor Jesús valga. Estoy manteniendo mi lámpara encendida. Me doy cuenta de lo que el Señor Jesús hizo. Fíjense lo que dice Colosenses 1 del 10 al 14. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo a veces en algunas situaciones, en todo, no parcialmente, en todo. ¿Esto qué implica? Implica dar fruto en toda buena obra, implica esforzarse para que así sea. Por supuesto que no estamos solos, porque el Espíritu Santo en nosotros produce el hacer como el querer, y todos los frutos del Espíritu se ven en nuestras vidas en la medida en que lo dejamos hacer. No cuando ponemos la lámpara abajo o para que no se vea. Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan que alguna vez Pablo enfrentó esas ideas de algunos hermanos que decían, no vale la pena congregarse? Cuando la iglesia, el pueblo, este tiempo es una institución que el Señor planteó. Entonces, si yo puedo venir a aprender de la palabra de Dios, crezco en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. No por nada existe la perseverancia. Perseverancia, mantenerme. ¿Sí? Y sigue diciendo, así perseverarán, con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él nos ha facultado, nos ha permitido para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. De eso veníamos hablando, ¿no? Él nos libró del dominio de la oscuridad. Esta figura de luz y de oscuridad sigue. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Fíjense cómo el apóstol Pablo continúa esa idea, esa perla que parece oculta en una historia de una boda. Y ahora permítanme, pero voy a ir un poquito más a fondo. Porque si la palabra del Señor no nos interpela, no nos interpela a nadie. ¿Podemos ver la siguiente? Este es quizá, ya aburro a mi familia con Dietrich Bonhoeffer, pero quizás sea uno de mis héroes de la fe. Ustedes saben que él justamente vivió muy poco tiempo y fue
muerto por predicar la palabra, por oponerse a la tiranía del nazismo. Y como anécdota, él tuvo muchas ofertas pastorales. Él fue pastor en Barcelona, fue pastor en Nueva York. Y los amigos le decían, no vuelvas a Alemania. Y dijo, ¿qué hago yo en la comodidad de Nueva York cuando mis hermanos se están muriendo por poner la lámpara y mostrar la luz de Cristo en medio de la oscuridad? Y él obviamente volvió y nunca ocultó la luz. Y hay un concepto que él desarrolló en un libro que realmente les recomiendo, se llama El costo del discipulado. Si había alguien para hablar del costo del discipulado, uno era él, ¿no? Otro era Esteban. Fue necesario que un hombre como Esteban fuese apedreado y muerto para que Pablo, al ver eso y luego encontrarse al Señor Jesús de camino, fuera quien fue. Esteban no murió en vano. Ni Dietrich Bonhoeffer tampoco. Y mucho menos el Señor Jesús. Y Bonhoeffer dijo que existe un concepto de la gracia barata. La gracia que metemos en nuestro bolsillo. Una vez un pastor le dijo a mi esposa que a veces nosotros metemos a Dios en nuestro bolsillo. Y claro, es fácil acomodar cosas en un bolsillo. ¿Listo? Nos deja las manos libres. ¿Sí? Después tenemos unos bolsillos así. Bueno, el concepto de gracia barata es acomodar a Dios a como nos dé lugar a nosotros. Es pensar que el sacrificio del Señor no implica seguirlo. Que existe la gracia sin el Señor Jesús, vivo y encarnado. Y él contrapone ese concepto a lo que llama la gracia costosa, que es una realidad. La gracia le costó a Dios a su propio Hijo. La Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre. ¿Nosotros sabemos que cada uno de nosotros valemos la muerte de Cristo? Hoy cantamos, gracias por la cruz, Señor, porque ¿quién murió por nosotros? En el fondo, ¿acaso nuestros propios pecados no fueron los que clavaron a Cristo en la cruz? ¿Fue un sacrificio barato, cómodo? Lo que a Dios le costó mucho no puede ser barato para nosotros. Esperar al novio implica que nos preparemos, que tengamos en cuenta quién viene por nosotros, quién ya vino por nosotros. Y vivir en consecuencia, tener el aceite preparado para no quedarme sin luz a medianoche. Para todos los días enfrentar las pruebas sabiendo que el Señor Jesús ya dio su vida por nosotros y es Él quien nos carga en sus brazos. Quizás mi versículo favorito es el que sigue, que ya también lo repetí y no quiero aburrir más.
No sé puntualmente en qué situación habrá pensado Pablo cuando lo escribió. Pero ¿acaso no? Yo me animo a pensar que Pablo, tal como nosotros, pudo haber pensado, y yo permití que mataran a Esteban. Por eso no deja de llamarme la atención la pregunta cuando Pablo cae camino a Damasco y se encuentra con el Señor Jesús y le pregunta, ¿quién sos, Señor? Y la segunda pregunta que le hace es, ¿qué querés que haga? No le preguntó, ¿qué me estás dando? Sino que cayó rendido y dijo, ¿qué querés que haga? Por eso él dijo, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Y estoy obligado a mantener la lámpara encendida. Pero no porque es una carga, es porque al Señor le costó y yo quiero mantenerme ardiendo para Él. Porque no es algo barato. Es para todos, pero vale mucho. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Tenía hace mucho tiempo un maestro de escuela dominical que hacía una comparación entre la fe y la tos. Y decía, y hace mucho significa hace mucho, hace como 35 años, no entremos en detalles. Y decía, ¿vos tenés tos? Sí, tengo tos. ¿Y por qué no tosés nunca? Vieron que muchas veces los nenes, ¿tenés tos? Sí, pero después pasa toda la mañana y todo el día, no lo escuchaste nunca tosiendo. Bueno, él decía que la fe era como la tos. ¿Tenés fe? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde la mostrás? ¿La arrastrás? ¿O dejás que Cristo que vive en vos fluya y mostrás su amor, el amor de Él en vos? Lo digo primero por mí, porque el Señor me habló a mí primero. Ojalá que vivamos de acuerdo a como ese novio nos espera, nos viene a buscar. Que tengamos la llama viva. El año está empezando. Hay muchas más parábolas que recorrer. Pero está en nosotros buscar al Señor, mantener su luz viva y dejar que Él viva en nosotros para mostrar su poder y trabajar para su reino. Que Dios los bendiga.